Hola, este video lo quiero hacer para explicar qué es la práctica de las virtudes. Hace poquito, un pibe, como siempre, me suelen preguntar: Malcolm, ¿qué es eso de las virtudes, la virtud, el vicio, el orden natural, la dignidad humana, bla, 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 que vos siempre hablas? ¿Qué es eso de las virtudes, la práctica de las virtudes? Entonces, ante la pregunta, ¿qué es una virtud? ¿Qué es un vicio? Hoy acá te la voy a dejar bien en clarito, bien entendible, fácil, que te vas a ahorrar mucha lectura, pero igual hay que tener la virtud de la estudiosidad. La estudiosidad, ser estudioso de un tema es una virtud. Básicamente, para entender lo que son virtudes y vicios, ¿sí? Lo que hay que entender es de que, primero, existe un orden en este mundo cognoscible, entendible por la razón, ¿sí? Los seres humanos somos la única especie que entiende de este orden, ¿sí? Los que somos capaces de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Nosotros nos manejamos tomando decisiones éticas con moral, es una placa que está en nuestro cerebro, el cerebro moral, busquen ahí un libro respecto a eso, donde nosotros establecemos que el mal tiene que ser evitado y el bien tiene que ser practicado. Rememoren eso siempre. El bien tiene que ser practicado y el mal evitado. Entonces, en este sentido, y siguiendo con la línea de que hay un orden, de este orden se desprenden ciertas leyes que ya están preestablecidas, que nosotros no podemos modificar, no las podemos cambiar, y que si intentamos ir en contra de estas leyes, viene una consecuencia natural, ¿sí? Ejemplo, leyes de la física, la química, orgánica e inorgánica, leyes de la matemática, las leyes de la naturaleza, así que no fueron creadas por nosotros, que nosotros no las podemos modificar. También asimismo este orden se imprime en nuestra vida. Es muy fácil distinguir un ser humano que vive de forma ordenada a un ser humano que vive de forma desalineada, desordenada. Un ser humano ordenado es un ser humano virtuado, virtuoso. En tanto que un ser humano que es desordenado es un ser humano vicioso, ¿sí? Ahí viene la definición de vicio o virtud. Es muy extenso porque hay que ir a la raíz etimológica y explicar mucho de filosofía, pero ya que la voy a hacer bien corta. ¿Qué es una virtud? Una virtud, básicamente, en resumidas cuentas, es un buen hábito. Una virtud es un buen hábito. Y un vicio es su opuesto. Un vicio es un mal hábito. Entonces, una persona virtuosa será una persona que se hace el bien a sí mismo y que le provoca el bien a los demás, desinteresadamente, sin buscar nada a cambio. La persona virtuosa tiene esa característica. Se hace el bien a sí mismo, procura el bien para sí, pero también sin querer provoca un bien a su alrededor, a los demás. En tanto que la persona viciosa es lo mismo pero al revés. Se hace daño a sí mismo y también le provoca un daño a todo su círculo, a los demás. Pega como efecto dominó. Las actitudes o las personalidades viciosas de las virtuosas. En base a entender los vicios y las virtudes también vamos a poder nosotros hacer una mejor selección o un mejor filtrado de la gente con la que nos queremos rodear. En el orden natural nosotros vamos a tener de que si nosotros seguimos ese orden, si nosotros respetamos como carretera conduciendo el auto, ¿sí? En la carretera, y nosotros seguimos derecho, nos va a ir bien. Entonces la práctica de las virtudes humanas, ¿sí? Las virtudes fundamentales, hay un libro que se llama así, Las virtudes fundamentales. Mediante la práctica de las virtudes, nosotros vamos a tener de que el ser humano es más pleno. Esto está estudiado, está demostrado científicamente, estadísticamente, antropológicamente, sociológicamente, psicológicamente. El ser humano, mediante la práctica de las virtudes, es más pleno, más feliz y se perfecciona. La práctica de las virtudes es la perfección del ser humano, es pulir, es limpiar esa mancha sucia que tiene una persona. Si una persona tiene un vicio, cual fuera, mediante la práctica de las virtudes, esa persona puede pasar de viciosa a virtuosa. Entonces la práctica de las virtudes nos lleva en consonancia al respeto del orden natural. En tanto que la práctica de los vicios lleva a salirse, desalinearse del orden natural, degrada al ser humano, lo rebaja, no tiene nada bueno para añadir en su vida. De hecho, hace su vida más infeliz. Entonces, con la práctica de las virtudes, el ser humano se perfecciona, se pule,
se hace más alto, es más alto moralmente hablando, en tanto que con la práctica de los vicios el ser humano se degrada, se denigra. Ejemplos de virtudes o vicios. Bueno, siempre cuando tengamos una virtud, para pensar en el vicio tenemos que pensar en su opuesto, ¿sí? Yo acá tengo un ejemplo que una vez hice con uno de los pibes. Tengo varias carpetas respecto del tema, porque por eso les digo que hay que ser estudiosos del tema, pero yo acá se le voy a hacer bien corta. Por ejemplo, nosotros vamos a tener de que una virtud es, por ejemplo, la humildad. ¿La humildad qué es? Es una virtud en la cual yo no me creo más que los demás. Yo no me creo superior a otros. Yo entiendo que todos somos iguales. Su opuesto sería el vicio. ¿Cuál es el vicio de esta virtud? O sea, yo tengo la humildad y el opuesto, ¿cuál sería? Sería la soberbia. Cuando yo me las creo más que otros. Miro a los demás con altivez, con soberbia. Otro ejemplo de virtud es, por ejemplo, la disciplina. Cuando yo me pongo un horario, cumplo, soy responsable. Ahí la responsabilidad añadimos otra virtud, un poquitito distinto a la disciplina. Fíjense cómo las virtudes van concatenando una con otra, en tanto que en los vicios también se van concatenando uno con otros. Bueno, en la virtud de la disciplina, cuando yo me pongo un horario, soy responsable, me levanto temprano, soy religiosamente estricto, muy estructurado con lo que yo anhelo, deseo, busco y no me dejo apabullar por la pereza. Entonces, ¿cuál es el opuesto a la disciplina? Es la pereza. El rascarse los quinotos, no hacer nada todo el día o procrastinar, me propongo algo pero después no lo termino de cumplir. Bueno, ese es el vicio. La pereza sería el vicio y la virtud sería la disciplina. El pudor es una virtud, no mostrar más de lo debido, donde lo que tiene que permanecer privado, mis partes íntimas, no está reservado para mi intimidad, no tiene que ser exhibido a lo público. El pudor, ¿sí? Su opuesto, su vicio, o sea, el pudor es una virtud y el vicio del pudor sería la obscenidad, mostrar de más. El vocabulario obsceno, las escenas, por ejemplo, de películas obscenas, la reserva, ser reservado, que yo sé guardar secretos, que no ando ventilando cosas privadas sobre los demás o de la vida íntima de los demás, ¿sí? La reserva es una virtud. Su opuesto, que sería el chisme, que yo ando divulgando o inventando inclusive cosas, difamaciones, calumnia, injuria, ¿sí? El chisme, yo hago volar como pólvora en el viento o como hojas de otoño que el viento se las lleva, chismes que yo no tengo por qué decirlo. Y así continuadamente con todas las conductas, comportamientos, valores humanos, valores o disvalores, porque la virtud también se puede definir como un valor, un principio moral del ser humano, en tanto que el vicio es un disvalor, son disvalores. Valores o virtudes, sí, en el ser humano: humildad, disciplina, pudor, reserva, honestidad, gratitud, el ser agradecido, la templanza, la constancia, el ser persistente, la resiliencia, la contemplación, detenerse a mirar, contemplar, la fe, la esperanza. La fe es el creer en lo que no se ve, la capacidad de conectar con lo trascendente, el estudio, la estudiosidad, esa era la virtud que yo les decía. Hay que ser estudioso de los temas. El perdón, la capacidad de soltar una carga, de no tener rencor contra nadie, el optimismo, la positividad, la mesura. La mesura refiere al autocontrol, al autodominio propio. Se dice que llegase a ser la madre de las virtudes. La templanza, la caballerosidad en los hombres, esa es una virtud masculina. Ahora enseguida voy a hablar de las virtudes y los vicios masculinos y femeninos, porque los hombres y las mujeres tienen, al cumplir distintos roles y tener diferencias biológicas, como en el orden natural, son dos sexos, por ende van a tener aumentados o rebajados vicios o virtudes según su sexo. La mesura, la caballerosidad, la amistad, el compañerismo, el ser un buen amigo, la lealtad, la fidelidad, la ternura, la dulcidad, las mujeres con sus manos dulces, la virtud de la protección, esa es del hombre, por ejemplo. Bueno, todas estas son virtudes del ser humano que edifican, que elevan al ser humano, embellecen nuestra sociedad porque la elevan moralmente, ¿sí? En tanto que los vicios son todos sus opuestos. Por ejemplo,
La soberbia, el egocentrismo, la pereza, la obscenidad, el chisme, la ingratitud, el ser un forro que no te acordás de cuando alguien te ayudó, no prestás ayuda, no tenés en cuenta lo que otros hicieron por vos, sos un forro. La impulsividad, el no pensar antes de actuar. La ignorancia, que es lo opuesto a la estudiosidad, ser un ignorante, no formarse, no preocuparse por los temas, no instruirse, no buscar escudriñar en los temas, no investigar. El victimismo, el estar siempre en esta postura ahí de como un pollito mojado y decir, ay, la vida está en contra de mí. El rencor, que es lo opuesto al perdón, el rencor, el quedarte con una bronca, que eso después, justamente como se sale del orden natural, ¿la enfermedad qué es? La enfermedad es cuando la funcionalidad de un órgano, de una parte del cuerpo, deja de funcionar, se desalinea del orden natural. Bueno, la enfermedad aparece con la práctica de los vicios. Siempre las enfermedades aparecen con la práctica de los vicios. Bueno, el rencor, el pesimismo, el ser un negativista, el descontrol, sí que es lo opuesto a la mesura, no controlarse, no me puedo controlar con la comida, con los vicios, con sustancias tóxicas, con el celular, la impulsividad de tus pasiones, el no tener un refreno sexual, por ejemplo. Esto está muy asociado con la obscenidad. Sí, esa parte animal que tiene el hombre, por eso la pornografía está un tanto, está reasociada a los vicios, pero más que nada con la obscenidad y con la impulsividad, con la vulgaridad, que ese es otro vicio femenino, ahora lo voy a hablar. El descontrol, la vulgaridad, la traición que es lo opuesto a la lealtad, ¿sí? O la deslealtad, ser un desleal, competir de forma desleal, ser una persona abusiva. Nunca conocieron una persona que pega a las mujeres, que pega a los hijos, que pega a los que hacen bullying, que maltratan físicamente o verbalmente a los demás, que maltratan a los animales por el solo hecho de porque yo tengo poder, porque yo soy más alto que vos, más grande que vos, yo estoy en un puesto de autoridad más alto y yo piso a los que están por debajo de mí. Bueno, eso es una persona abusiva. La infidelidad, que es traicionar la confianza de tu pareja. La dureza, la rudeza, pero muy, muy fuerte. La agresividad, la violencia con injusta causa. ¿Sí? Con injusta causa. Entonces, entendiendo lo que son las virtudes, es lo que todos quisiéramos ser. Nosotros quisiéramos ser buenas personas, que no le hacemos daño a nadie. Son esas clases de hijos que tendríamos que dejar al mundo. Bueno, lo hacemos mediante la práctica de las virtudes. Si nosotros queremos dejar buenos seres humanos y buenos ciudadanos para el mundo, yo siempre digo que hay que tener muchos hijos y regalarles virtudes para dejar mejores seres humanos. ¿Sí? Humildad, disciplina, pudor, resiliencia, honestidad, fe, esperanza, templanza, estudiosidad, laboriosidad, me faltó esa, el trabajo duro, estudio, resiliencia, el perdón, el optimismo, la mesura, la caballerosidad, la amistad, la dulcidad, la lealtad, la felicidad, la ternura, etc. La generosidad, que es la virtud, la caridad, que es la virtud de dar desde el corazón. Yo te comparto lo que tengo, pero porque te quiero ver bien, no porque esté buscando algo a cambio. Eso es dar del corazón, desde el corazón, la caridad. Entonces, todo esto forja buenos seres humanos, buenos pibes, buenos adolescentes. Cuando el ser humano practica las virtudes, se perfecciona en el orden natural y le va bien, es más feliz y más pleno en la vida. En tanto, cuando el ser humano es vicioso, practica los vicios, se sale del orden natural. Está demostrado como, por ejemplo, la práctica de la deshonestidad, la traición, la mentira, el hecho de mentir, impulsividad, etc. Todos los vicios afectan la salud mental del ser humano, le trae una consecuencia. Y en cuanto a los hombres tenemos mayormente exaltadas algunas actitudes, comportamientos, conductas que son virtudes que la naturaleza nos ha regalado, y tenemos también por ahí exaltados algunos vicios. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Los hombres tenemos mucho de la protección, protegemos, el hombre que es de verdad, protege, cuida a los más débiles, o a sus amigos, a los animales, a su mujer, a su novia, a su hermano, hermana, a su mamá, a su papá, a su amigo. El hombre es protector, cuidador. Esa es una virtud que tenemos los hombres. Los hombres además son proveedores, proveen la comida. Siempre fue así. Es algo innato en la naturaleza del hombre, está eso. El hombre también es procreador, multiplica porque pone la semillita para traer más hijos con su pareja.
Esas son como las virtudes que exaltan en el hombre. ¿Cuáles son los vicios del hombre? Los vicios masculinos. Bueno, puede ser, por ejemplo, la impulsividad, la agresividad. La agresividad con injusta causa, porque tenemos el hombre está llamado a, dicen los libros de criminología, a educar su violencia. Está bien ser violento, pero hay que ser violento o agresivo con la justa causa, por justa causa. Si yo tengo mi novia o mi amigo o mi perro y viene un boludo y patea a mi perro o a mi novia y yo me enojo y entro como una fiera y lo empiezo a cagar a trompadas, bueno, eso es un enojo con justa causa. Ahora, porque a mi novia se le caiga un peine al piso o porque se le cae el mate y yo no puedo desaforarme, ¿entendés? Y empezarla a cagar a trompadas por eso. Eso es un enojo con injusta causa, ¿sí? Allí faltaría la virtud a ese hombre que es violento con las mujeres, con los animales. Le faltaría la práctica de las virtudes, como por ejemplo la mesura, la templanza, ¿sí? Bueno, mediante la práctica de las virtudes, los vicios pueden ser suprimidos. Otro vicio que tiene el hombre es no el erotismo excesivo, sino eh, esta cosa de ser impulsivo en cuanto a lo sexual, ¿sí? Eso todos lo sabemos. La obscenidad, la falta de higiene, la suciedad, el desorden, es un vicio que tenemos los hombres. La impulsividad, el descontrol en cuanto a lo sexual, ¿sí? Entonces siempre las mujeres con la práctica de la feminidad bien integrada en el orden natural, las mujeres que son féminas están llamadas a educar a su hombre, a los hombres, tanto madres con hijos o novias o parejas o amigas inclusive con sus amigos o con sus novios. Por ejemplo, si un chico que aspira a ser virtuoso está de novio con una chica que aspira a ser virtuosa, que están en la práctica de las virtudes, si el chico quiere tener relaciones con esta chica y están de novio recién, la chica lo que va a hacer es educar a su chico. Siempre lo aconsejable es tocamientos o caricias o abrazos como si fuese que, con pudor, como si fuese que los padres de ella están ahí enfrente. ¿Sí? Es un ejemplo, es una herramienta que doy. Educar al hombre. Lo mismo también los hombres tienen que hacer con su chica, tienen que educarlas en cuanto a la práctica de las virtudes. Ustedes saben que la personalidad se define como aquellos rasgos permanentes que imperan en una persona. Entonces, ¿qué más impera en una persona? La práctica de sus hábitos, los hábitos que más practica. Bueno, pues, no importa si una persona tiene un vicio o tiene un vicio aumentado, si nosotros nos ponemos a practicar un buen hábito, ese vicio desaparece, ¿sí? Ese mal hábito desaparece. Siempre se puede suprimir, aplastar los vicios mediante la práctica de las virtudes. Vamos con las mujeres. Las mujeres tienen la virtud de la dulzura, la ternura, el cuidado también, el embellecimiento, embellecen todo, cuidan el corazón de los hombres, de los demás, la generosidad, la bondad desmedida, ¿sí? En cambio, que el hombre es más rudo, ese sería un vicio, ¿no? Por eso es que son complementarios. ¿Qué sería de este mundo si no hay uno y el otro ahí complementándose, uno aplacando al otro en cuanto a vicios? Entonces, en tanto que el hombre tiende a ser más egoísta de guardar lo que tiene para sí, ¿no? Para asegurar la descendencia, su prole biológicamente, la mujer cuando tiene hijos queda en un estado de indefensión. Entonces el hombre es el que tiene que salir a trabajar, a cazar para traer comida a la cría y a su esposa. Bueno, pero aún así las mujeres tienen esta cosa de caridad que es dar desde el corazón. El hombre tiene mucho que aprender de las mujeres en ese sentido. Bueno, las mujeres tienen la dulzura, la belleza, la templanza, calman todo, calman las aguas. Cuando el hombre está enojado, yo conozco una pareja que siempre cuando el hombre se enoja, la chica siempre dice, ay, bueno, amor, yo voy a orar, yo voy a orar por vos, voy a orar por vos. Y, y siempre es ella la que está siendo el cable a tierra, la que baja la violencia, la agresividad. Las mujeres también tienen la agresividad con justa causa. Por ejemplo, si le atacan a un hijo o a su esposo, las mujeres entran ahí a pegar, siempre entendiendo que las mujeres tienen una fuerza reducida a la del hombre. ¿Cuáles son los vicios femeninos? El chisme, la vanagloria,
el erotismo exacerbado, la obscenidad. Por eso es que se dice que caído el pilar de la feminidad bien integrada, se cae toda la sociedad, porque realmente son las mujeres las que pueden evitar que existan hombres pajeros, pretenciosos, mujeriegos, holgazanes. Entonces siempre ambos, hombres y mujeres, el ser humano, si respeta el orden natural y se perfecciona en el orden natural mediante la práctica de las virtudes, los buenos hábitos, vamos a tener una sociedad mejor. Un afamado filósofo decía de que los políticos, los que presiden una nación, se parecen mucho a la sociedad de la cual vienen. Si nosotros elegimos políticos virtuosos, vamos a tener en mayor medida una sociedad virtuosa, porque se traduce en sus leyes, edictos. En tanto que si elegimos políticos viciosos, por ejemplo corruptos, eso se va a traducir lamentablemente en sus leyes, en sus edictos, y se refleja en la sociedad. Por eso es importante que las personas virtuosas hagan también batalla cultural y se metan en todos los estratos: política, medios de comunicación, escuelas y universidades, que tomen el lenguaje, tomemos el lenguaje. Nosotros con la práctica de las virtudes vamos a ver de que el ser humano llegase a ser perfecto moralmente hablando, es justo. Una justamente de las razones para entrar al poder, a la política, es obrar con rectitud. Esa es otra virtud, la rectitud, la justicia, la ecuanimidad, el ser justo, el dar a cada cual según lo que corresponde. La ecuanimidad es una virtud. Y Platón, en su libro La República del 386 a.C., allí Platón describió perfectamente cómo, si existiese un ser humano perfecto moralmente hablando en cuanto a práctica de las virtudes, si existiese un ser humano perfecto moralmente hablando y justo, el mundo lo rechazaría, lo eyectaría, lo condenaría, lo matarían. Dice que lo crucificarían, esa es la palabra que usa, que lo crucificarían, si existiese un ser humano moralmente justo, perfecto, que se perfecciona con la práctica de las virtudes. Piensen ustedes qué ser humano vino y fue crucificado porque fue perfecto y justo. Se dice que fue el ser humano más virtuoso de todos. Todas las virtudes que nosotros señalamos las tenía este ser humano. Piensen quién puede ser. Realmente hay figuras que en la política actual que no son un ejemplo de virtudes, no son ejemplos que te eleven, por ejemplo, con virtudes como la del heroísmo, ¿sí? La benignidad, la valentía, la honestidad, la fe, sino que hoy en día tenemos líderes políticos, después de ver, por ejemplo, lo que pasó en los archivos de Jeffrey Epstein. Son todos los líderes políticos que aparecen allí, son todos personas que se desvirtúan del orden natural, que practican mayormente vicios, que no te llevan a elevarte moralmente hablando, como Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Son modelos y modelos. Entonces, en una sociedad, al poner modelos, no a imitarse como ejemplos, sino que sean un ejemplo a seguir, un horizonte a seguir, los que tienen mayor fama, vamos a ver nosotros en su vida cómo con la práctica de las virtudes o los vicios, su público también imita esas cosas, ¿sí? Porque los vicios y las virtudes se contagian como las emociones. Por eso es que Platón decía que un ser humano moralmente perfecto y justo, virtuoso, sería eyectado. En realidad, una persona virtuosa, de todos lados donde vaya y existan personas viciosas, va a ser eyectado, porque es una persona que es como una luz en la oscuridad que le hace ver a los demás lo que está mal, ¿sí? Porque es una persona justa, denuncia, expone lo que está mal, ¿sí? Y sería incomprendido, decía Platón. Sería incomprendido, sería juzgado de forma injusta, porque justamente con la práctica de los vicios, esta gente que practica los vicios, son inmorales, no tienen drama en ser desleales, en mentir, en inventar tretas, calumnias, injurias, ¿sí? Entonces por eso toda persona que practique las virtudes tiene que tratar de asociarse con gente que también se haga el bien a sí mismo y le haga el bien a los demás, y distanciarse de gente que se provoque el daño a sí mismo y le provoque el daño a los demás. Bueno, eso es todo por hoy. Quería que queden claro lo que son las virtudes y los vicios. El ser humano se perfecciona mediante la práctica de las virtudes
y se denigra, se degrada, cae más bajo moralmente hablando si practica los vicios, ¿sí? Si todo el mundo practicase las virtudes humanas, no existiría todos los males, las raíces, las problemáticas que tenemos, ¿sí? Pedofilia, abusos sexuales, necrofilia, zoofilia, todas las parafilias, la infidelidad, ciertas conductas o actitudes sexuales desordenadas en el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano en el orden natural es hetero, atraído por el sexo opuesto, no por el mismo sexo. Espero que se entienda a lo que estoy tratando de ir. El ser humano no es, naturalmente hablando, lujurioso, y no habría corrupción. Y todos los males que nosotros imaginamos, piensen ustedes, con la práctica de las virtudes no existirían todos esos males. Se llevaría a un mejor respeto de la dignidad de la persona humana, porque habría respeto entre todos, un respeto mutuo, la paz. La paz, la práctica de las virtudes prepara al hombre y lleva al hombre a la paz. Entonces, para dejar mejores hijos al mundo hay que regalarles virtudes, enseñarles a vivir en virtudes, buenos hábitos. Con la práctica de las virtudes, como la castidad, que también se le dice que es la virtud de la pureza, el tener un orden concatenado, el valor de la espera, el saber esperar, ¿sí? Y no dejarse carcomer por la lujuria, donde en la soltería los seres humanos lo tomamos como un tiempo de preparación. Después viene, en el caso que es un hombre, la amistad con una chica, y si hay química, se inicia un noviazgo, ¿sí? Después viene el compromiso y después el matrimonio. En ese orden, soltería, amistad, noviazgo, matrimonio. Siempre la mesura, el autocontrol, el autodominio es lo que tiene que imperar, es lo que ordena al mundo. Si todo el mundo lo practicase, no existirían todos los problemas que actualmente tenemos. Así que bueno, gracias por escucharme, espero que les haya servido, que hayan aprendido, pongan en práctica las virtudes y si tienen vicios no importa, esos vicios se pueden matar mediante la práctica de su opuesto, o sea, la virtud. Que Dios los bendiga.